Tenemos hartas cosas para conversar hoy día y tenemos unos invitados que nos tienen bien entusiasmados y estamos muy contentos que hayan podido venir. Pero vamos a entrar de lleno en música nueva. El señor Matías Venegas nos trae un estreno muy reciente. Sí, la semana pasada. Lo más reciente que ha traído. Sí, y que es de un músico y un productor llamado Neferim. Neferim. Cuéntanos. Bueno, Neferim estrenó hace poquito Transfusión, que es un disco que es lo menos rap que he traído a esta podcast de rap. Pregunté si entraba en la línea editorial, pero la línea editorial es música, entonces entra y creo que a la perfección. Y es un disco que por lo menos en sonido no sabría cómo describirlo en género. Yo lo estuve hablando con Neferim y me dijo que el género sería como el nombre del disco, Transfusión. Uh-huh. Y antes de irnos un poquito del sonido del disco, me gustaría presentar algo del Neferim, que él es productor y músico hace harto tiempo. Él partió por 2020 y aprendió a producir mezclando líneas de guitarra con líneas de bajo. Y está más cercano al mundo del funk y del metal que cosas como el trap. Hasta que un día en la noche se quedó dormido con el audífono y despertó escuchando un tema de trap alemán. Y me dijo que ese tema le cambió la vida porque desde ahí empezó a obsesionarse con la escena del trap alemán y con el trap en sí. Fue como un azar algorítmico. Sí, fue un azar algorítmico y justo pudo haberse despertado 10 minutos antes y hubiera sido otro tema y por eso haría cumbia electrónica. Y desde ese momento empezó a producir temas de trap y produjo el primer tema de 666, que fue una banda donde él estuvo, un grupo de trap que estuvo con Bicho GR, con Martino y con más artistas. Y desde ahí ha producido trap y ahora lo que se llama Transfusión. Y me gustaría primero escuchar un poquito de los temas y nos vamos con un extracto de Espejo Humeante. Bueno, ese es Espejo Humante de Neferim. Se me olvidó mencionar que antes se llamaba Jimmy y ha producido cosas. Si han escuchado el tema de slang del Naota cuando lo trajimos a los capítulos, suena Jimmy. Y el mismo. Ese era Neferim. Yo siempre le dije que se cambiara la chapa. A mi amigo Renzo le decía que Jimmy no era una gran chapa y ahora Neferim le dio su corte el muchacho. Por lo que entiendo, todos le decían eso y esa chapa nace de un beat del disco, que es el que cierra el proyecto. Y hablar un poquito de este disco, que para mí, lo que hablé con él, me dijo que era como un choque entre lo ruidoso y lo armonioso. Porque hay un choque entre como ese sentido más electrónico, más saturación, más difuso, con los músicos que él invita, que los músicos fueron algo muy inspirado de la nada, porque él dejaba las pistas sonando en su casa, se iba a la cocina, se iba al baño, y de la nada decía: falta una flauta, falta un saxofón, falta una batería. Y en ese momento empezaba como a agregar cosas y después pedía que músicos lo replantearan. Pasó con Santiago Richard, con Gonzalo Fukushima y con más artistas que al final fueron los que armando esa composición de dos mundos tan distintos para crear las pistas. Y el verdadero origen de este disco es que hace 2 años a él le fue muy bien vendiendo pistas en un carrusel de Insta y dijo: al siguiente quiero que sea mi mejor carrusel de venta de beats. Uh-huh. Quiero hacer beats inrapeables. Que creo que dentro de lo que escuchamos hay un poco de eso. Y a mí por lo menos me gustó harto escucharlo. Me sorprendió, tiene muchas cosas para buscar. Sí, a mí lo primero que me gustaría decir es que, claro, este disco, mi primera escucha es gracias a que lo propusiste para esta conversación. Y lo escuché sin tener idea qué era. De hecho, como que recién entendí como a la mitad del álbum que nadie iba a rapear. Pero me entretuve y lo disfruté un montón. Me pasa que dentro de la saturación como de propuestas que hay hoy día, el aumento de gente haciendo obra y poniéndola en internet, en Chile en particular estos últimos años, cuesta a veces encontrar cosas que tienen un sonido muy original
donde hay una propuesta, hay experimentación y que funcione, que no sea como un desorden o que no sea como, que no suene, que suena como que corresponde a los tiempos, ¿cachai? Y eso me gustó un montón. Creo que es un disco que tiene que tener más alta exposición, como que estaba increíble. Hay una palabra que para mí define un poco el disco del Nephilim, que es el caos ordenado. Que dentro de este desorden que tiene sobresaturado, que es mucho la música que hace él, que ahora también está haciendo con el bicho, que es como su man de toda la vida, están haciendo esta música súper saturada y con mucho estímulo. Entonces esta suavidad que dan los instrumentos que hace entrar, que es lo que hace que sea fusión, en el fondo, o yo creo que es lo que hace para él el concepto de fusión, le da como una calma a este desorden que existe. Y igual hay algo súper interesante que pasa en este disco y que está pasando ahora, que no puedo no hacerle como alusión ni a Sly Hop. Creo que hay una herencia de esto, como de hacer hip hop instrumental. Hay un vínculo, sí. De hecho, bueno, está el mismo Donks en los dos discos. El Donks es el productor de Sly Hop con el Sajo, y ahora sale en este disco tocando la trompeta igual. Y podemos ver como que también hay una oleada, y que también es hip hop y que también es rap, de cierta forma, esto instrumental, que era lo que hacía Jay Dilla, lo que hacía Nujaves, que en Chile yo no sé si se da harto o si se estaba dando harto, porque generalmente venden estos discos como beat tapes, como dicen, este es mi beat tape. Antes teníamos, bueno, Narrativa, que vino en el primer capítulo, también era un gran precursor de sacar estos discos que eran solamente instrumentales, que algo súper rico y súper distinto de escuchar. Sí, igual yo tengo un comentario con respecto a lo que decís, porque sí, entiendo la comparación como de rap instrumental como con Dilla, pero Dilla al final igual hacía como beats de rap. Claro, pero esto para mí, como desde mi lectura, lo que predomina es el jazz, como que siento que el jazz, claro, es un poco la columna vertebral de la obra, reinterpretada desde los sonidos digitales y saturados del rage y del hyperpop y de cosas como más de ahora. Y de hecho, por lo mismo, la pregunta que me quedó después de escucharlo era como, ¿por qué interpretaste, Mati, que entra dentro de este límite imaginario que tenemos acá, que es el rap, ¿cachai? Como... No sabría, yo creo que yo por lo menos lo ofrecí en el anterior capítulo, y yo lo había escuchado 2 días antes. Yo dije, esto es una locura. Sí. Me sorprendía y tenía que traerlo. Y yo también le pregunté, nosotros tenemos un podcast de rap, te vamos a llevar el estreno, pero sentimos que tampoco es tan rapero. Y él me decía, pero hay marcas rítmicas, tiene su cosa. Sí. Y al final por eso él mismo no le pone un género en sí, dice que es trap fusión, porque mete muchas cosas a la olla y las revuelve. Igual lo encuentro muy rapeable. Como... sí, es rapeable. Bueno, lo que me contaba el Mati, que parece que yo rapeaba en el primer tema. Yo no lo recordaba. Rapeábamos con el bicho en ese tema. Y que sea muy rapeable, y que yo sé que es como súper obvio como decir, porque yo antes de que saliera el Mati me dijo, quiero traer este disco, lo escuché, y la cuestión se llama Trap Fusión. Yo no pensé, ni siquiera dije cómo suena esto. Dije, conozco al Renzo, va a ser una cuestión ultra saturada, ultra rage, ¿cachai? Y creo que eso también es un poco un post-rap, es como rap, y es llevar el nivel instrumental del rap hacia el trap, que algo que eso sí que no había visto, como discos instrumentales de trap, claro, o de subgéneros del rap. Como que siempre estamos acostumbrados a lo más dilero o a lo más lofi de repente, pero nunca hacia el trap y hacia esta instrumentalización, además de sonidos del jazz que tiene el Renzo, el Nephilim. Y acá siento que, como en mis pretensiones de categorizar las cosas, me encanta la idea de que este proyecto, como el de Sly Hop, y dentro de otras cosas que están pasando hoy día en la música y en el rap y en el trap y en lo que sea, hay una nueva escena donde están pasando estas cosas, pues, donde no son grupos tan aislados. O sea, el mismo trompetista figura en los dos proyectos, nos habla de un ecosistema, ¿cachai? De artistas que están mezclando estas cosas. Un ecosistema rico de sonido igual. Y hablando de eso de las voces, sobre que es inrapeable, voy a dar un datito freak, que hay 2 voces, y en el segundo tema una de esas es la mamá de
del Nephilim. La segunda canción. La segunda canción Sí, que... es la más del Nephilim y me dijo, yo le dije que agregara estas 2 frases que sentía que tenían mucho sentido en lo que estaba viviendo y todo lo otro que lo haga ella. Ujú. Y bueno, una de las voces también es el Aló, que cantan Dead Kings, que es una banda de metal que hay acá en Chile y que también es como del mismo ecosistema y grupo de amigos del Nephilim. Pues. Entonces, este weón fue tomando a los Pokémones que tenía y seleccionándolos para el proyecto. Y esa weá habla un digging de él y habla de este rol de productor, que creo que esa es la diferencia un poco de lo que hablaba de los beat tapes tal vez, es que acá hay un rol de productor, como que el Nephilim pasó de ser un beatmaker tal vez a ser un productor, y esta es su carta de presentación, como él no tenía nada de él, salvo los temas que había sacado con el Naota, que el Slang y... El Slang y el cuarto tema del EP del Naota. Sí. Y no tiene tampoco registro bajo este nombre como videoclips o como... Nada. Antes era Jimmy. Era Jimmy. Tiene sus temas producidos por la 666, que eran temas más de trap. Pero eso sería, y ahora hay una aparición de él. Muy nueva y con algo muy distinto. Muy. Y para despedir esto, me gustaría irnos con el tema que le cambia la chapa y también inicia este proyecto, porque con este tema dijo, quiero hacer un disco, que es Variaciones Espectrales Nephilim. Sonidos electrónicos, música con computadores.